noches, tardes a todas y a todos. Hoy, en la charla de hoy de Más 21, la pastora Filigrana va a presentar. Hay algún ruido extraño. El pueblo gitano contra el sistema mundo. Lo presenta, como he dicho, su escritora, la pastora Filigrana, y también contamos con la ponencia de Jordi Perales, politólogo y activista gitano. Esta charla es para cerrar el ciclo de las jornadas de Más 21, construir el anticapitalismo frente a la crisis, y tal como dice el título del libro, pues hoy vamos a debatir un poquito sobre el antigitanismo. Para la charla, pues los ponentes la pastora tiene aproximadamente 20 minutos para hacer su exposición, y el Jordi tendrá más o menos 10 minutos, y el formato sigue siendo el mismo. En acabar se abre el turno de debate y tenéis que pedir palabra por el grupo, y cada persona tiene más o menos 3 minutos para hacer su exposición. Pero antes de empezar, quiero hacer un poquito de introducción en el tema, antes de darle la palabra a la pastora. El pueblo gitano es uno de los más antiguos y los más extendidos de Europa. Lleva sufriendo aproximadamente 600 años de estigmatización, de exclusión y de marginación, mientras gran parte de la población que no es gitana mira para el otro lado. ¿Qué sabemos de la historia de este pueblo con el cual compartimos tierra? ¿Somos conscientes de la persecución de la que han sido objeto incluso a través de leyes? ¿Conocemos el genocidio que sufrieron en Alemania nazi o la gran redada que hubo en España el 29 de julio de 1749, en el cual fueron capturados entre 9.000 y 12.000 personas? Sabemos que muchas mujeres gitanas han sufrido esterilizaciones forzosas en todo un continente hasta hace nada. Y el Matteo Salvini anunció, cuando estaba al poder, un censo de gitanos para expulsar a los que no estaban nacidos en Italia. En el caso de antigitanismo, pues hablamos de un racismo profundamente arraigado que se manifiesta con especial virulencia en contextos de crisis, cuando la ansiedad y el descontento social buscan canales de expresión disponibles, no punibles, y los gitanos a lo largo de la historia han demostrado ser un blanco fácil en estos contextos, pues debido a la impunidad vinculada a una forma ampliamente aceptada de racismo. Dicho eso, tengo el gran placer de cederle la palabra a la pastora Filigrana. Pastora, cuando quieras, y tienes aproximadamente 20 minutos, y no te preocupes si te pasas, yo ya te aviso. Hola, buenas tardes a todas y a todas desde Sevilla. Muy contenta de por fin haber encontrado este hueco con Más 21 para poder presentar el libro, porque desde que conocí a David fue muy fácil que muchas de las líneas políticas en el análisis de la realidad del pueblo gitano y esta mirada anticapitalista que yo intentaba hacer, bueno, pues coincidían, ¿no? Así que contenta de compartir este espacio, aunque me gustaría que fuera presencial y un debate sin prisas y sin pantalla. Pero bueno, llegará ese momento mientras pues tenemos este rato, ¿no? Yo tengo que salir a las 20:15 para poder conciliar, pero me quedaré en el debate hasta entonces y compartiendo con vosotras y vosotros. Bueno, pues yo con este libro, El pueblo gitano contra el sistema mundo, he tenido varios objetivos, ¿no? El primero era presentar la situación del pueblo gitano en el Estado español, básicamente una denuncia del antigitanismo en el Estado español. Elegí el Estado español porque, bueno, el conocimiento de todo lo que pasa en Europa se me escapaba y tenía que centrar en algo la situación, pero como bien introducía Georgina, muchas de las cosas que se denuncian en este libro se pueden ver igual o más en otros puntos de Europa.
Yo quería contar la historia del pueblo gitano en el Estado español desde una mirada anticapitalista, desde mis reflexiones militantes. El libro no es una investigación científica como tal, no es una tesis doctoral. Me hubiera encantado no tener que ser abogada de trabajadoras, trabajadores y represión política y haberme hecho esa tesis doctoral, pero la vida no me lo permitió. Pero bueno, he escrito este libro que, como digo, son reflexiones desde una mirada situada, con la esperanza de abrir este debate sobre el antigitanismo, ¿no? Para entender el antigitanismo hoy, el antigitanismo, esto del racismo específico contra la población gitana, un antigitanismo institucional, quiere decir que no es que haya personas que le caigan mejor o peor los gitanos, que haya gente que no le guste tenerlo como vecino o emparentarse con ellos, sino que existe todo un sistema de administración pública, empresa privada, a nivel político, cultural, que sustenta este racismo específico contra la población gitana. Para atinar en la lucha contra esto hoy, y que no nos quedáramos en campañas de sensibilización, quizá simplemente llamando al cambio personal y a la tolerancia para acabar con el antigitanismo, yo necesitaba hacer una visión de la historia, de la persecución y sobre todo poner sobre la mesa los motivos de esta persecución, ¿no? Este es el objetivo principal del libro, aunque hay un objetivo secundario que yo cometo la osadía de además decir que las formas culturales que el pueblo gitano se ha dotado para sobrevivir en este colapso continuo de 500 años y en esta persecución, esas formas de organización, esas formas culturales, esas estrategias de resistencia pueden servir de fuente de inspiración a la izquierda o a los proyectos emancipatorios que pretendan un cambio hacia un paradigma de justicia social, ¿no? Esta segunda parte, este segundo objetivo es lo más osado, ¿no? que hice, porque ahí le interpelo directamente, que era mi pretensión, bueno, pues a una izquierda occidental europea, a la que le quiero hacer entender la historia del pueblo gitano desde una visión anticapitalista, porque lamentablemente también desde posiciones de izquierda, crítica o anticapitalista, se sustentan los estereotipos y el antigitanismo, ¿no? Y yo quería hilar esta lucha anticapitalista con la lucha contra el antigitanismo, pero también ponerlos de ejemplo, ¿no? De hecho, dudé mucho que este libro se llamara El ejemplo del pueblo gitano, ¿no? Con sus estrategias de organización y lucha. Esa fue mi pretensión y escribo el libro. Yo necesité dotarme de un mínimo marco teórico, por lo menos explicarlo desde mi visión, para poder contar la historia de los gitanos y las gitanas, ¿no? Y tuve que definir qué es esto del neoliberalismo y la alianza entre la colonialidad, el racismo y el patriarcado, ¿no? Entendiendo que todos estos sistemas de opresión no son externalidades del orden capitalista global, sino que forman parte intrínseca de este sistema mundo, de este orden civilizatorio, de este sistema neoliberal, o como podamos dotar, o el nombre que le queramos dar. Básicamente, y aquí meto el sesgo de abogada laboralista, que es imposible perderlo, lo que mantengo es que el patriarcado, la colonialidad y la occidentalidad, entre otras cosas, sirve para poner un precio diferente a la fuerza de trabajo y, por tanto, la vida de las personas dependiendo del cuerpo que se habita y del territorio que se habita, ¿no? Se establece un ideal, que es la blanquitud, que es el cuerpo varón, que es es el territorio occidental, y todo lo que se va alejando de ese ideal se le va poniendo un precio inferior a su trabajo y a sus vidas, ¿no? Eso, si entrecruzamos todo esto, es lo que nos lleva al día de hoy a ver que los trabajos más precarios, con menor reconocimiento social y salarial, pues lo hacen la gente que están más abajo en esa pirámide de lo humano que hace el neoliberalismo, patriarcal y racista, que suelen ser mujeres pobres, que no habitan Occidente y que no son blancas, ¿no? Situándolo como en la última cola de esta pirámide de humanidad. Eso es lo que podemos ver, bueno, desde las maquilas del sureste asiático a México, o incluso aquí dentro del Estado español y dentro de las fronteras de Occidente, vemos que los trabajos más invisibles, precarios de reconocimiento, lo hacen personas migrantes, dentro de las personas migrantes las menos blancas, las menos regularizadas, y en un escalón aún más las mujeres migrantes, las mujeres no blancas y las mujeres que no tengan permiso de residencia. Pues estoy hablando desde el trabajo en el campo, trabajos tan sustanciales como el trabajo en el campo o el trabajo de cuidado. La historia del pueblo gitano yo la tengo que contar desde ahí, desde ese marco y esa comprensión del sistema mundo. Y ahí me lanzo a hablar. Aparte, el pueblo gitano creo que también es interesante, y también es un objetivo del libro, entender cómo se ha construido el antigitanismo y la persecución
para poder entender precisamente el propio concepto de la propia construcción del capitalismo en el Estado español, en la actualidad devenido al neoliberalismo, y el propio concepto de la nacional España, ¿no? El propio proyecto nacional español, ¿no? El capitalismo necesitó que todas las vías de fuga a un modelo capitalista de producción y consumo donde las personas que ocupaban esa parte más baja de la pirámide se hubieran abocado a realizar los trabajos más duros y peor pagados, principalmente el campo, o de remeros en los barcos o en las minas, que eso estaba destinado a la gente más, que ocupaba este escalón más bajo, entre ellas la población gitana, necesitó regularizar esa fuerza de trabajo para que el proyecto capitalista, de lo que entonces ya sería un proyecto, empezaría a ser un proyecto de unificación nacional, funcionara, ¿no? Ahí es donde yo, ahora lo explicaré un poco mejor, sitúo la persecución al pueblo gitano y ahora os contaré en qué me baso para mantener esta opinión. Pero también necesitaron hacer una homogenización cultural, que el proyecto de unidad que se pretendió en lo que entonces era la península ibérica y que con los siglos devino en el proyecto español, necesitó ser una homogenización cultural y racial de las personas que habitaban en la península, ¿no? Una homogenización que se identificaba con la blanquitud y el catolicismo. Y en base a ese proyecto es donde se llevan a cabo la expulsión de los moriscos, la expulsión del pueblo sefardí, la expulsión y persecución del pueblo gitano, la desaparición en la historia de la población afrodescendiente que habitaba en la península ibérica proveniente del mercado de esclavos. Y también me atrevo a decir que gran parte de la persecución a otras identidades culturales de la península que tenían aspiración de soberanía o de identidad propia, pues como puede ser en la actualidad el pueblo catalán o el pueblo vasco, el pueblo galego, que tenían sus propias lenguas y marcadores identitarios diferente al proyecto que se pretendía, también fueron perseguidos. Esto no es solo historia, sino que creo que hay que entender cómo se construye esto para entender el hoy, para entender el racismo sobre el que está construido la propiedad del nacionalismo español, para entender las leyes de extranjería hoy, para entender la política de fronteras hoy y creo que también para entender el problema con las identidades culturales diferentes en el Estado español o las aspiraciones de soberanía de los pueblos en la península ibérica, ¿no? Todo esto que os he contado, ya no me estoy pasando todavía, ¿no? Estoy bien. Yo me baso porque eché un vistazo a toda esa legislación que desde el año 1499 la población gitana llega del sur, bueno, dicen los historiadores que provienen del noreste de la India, en torno al año 1000, que hay varias corrientes que se desplazan por Europa y que a la península ibérica aparecen en el siglo XV en varias corrientes migratorias, una por el norte más temprana, por ahí por Cataluña, y otra más tarde en el siglo XV por el sur, ¿no? Que creían provenían de Egipto y por eso se llamó, y de esa derivación de egipciano viene lo de gitano. Bueno, esto lo dicen esta es la historia más consensuada, en esto no se investiga todo lo que se debería, ¿no? Pero para dotarnos de algunos referentes. A partir del 1499, coincidiendo con este proyecto imperialista y nacionalista de homogenización que aparece en la península ibérica, además no de los reyes católicos, el pueblo gitano, se comienza una persecución al pueblo gitano que dura desde ese año hasta, escrito en la ley, hasta 1978, que es cuando se abolen los últimos reglamentos internos de la Guardia Civil que obligaban a una especial vigilancia y persecución a la población gitana. No por los delitos, toda esta legislación, hay una recopilación que son en torno a 250 normativas en esos 500 años, no está persiguiendo los delitos que cometen los gitanos, sino el propio hecho de ser, vivir y comportarse como una persona gitana, ¿no? Viendo esas normativas, hay unos mandatos muy claros y hay un mandato claro de que tomen oficio conocido, que se asienten en la tierra de un señor feudal y trabajen para otro a cambio de salario. Esto es una cuestión que se repite en la normativa una y otra vez, ¿no? Y se va estrechando al punto de que hay un momento en la historia, por ejemplo, que a la población gitana solo se le permite trabajar en el campo. Si incumplen estas normativas, lo que hacen es, bueno, pues muchos niveles de violencia a lo largo de los siglos, pero uno muy importante, aparte de la tortura o la pena de muerte, es
el trabajo forzado, ¿no? La prisión y el trabajo forzado en las minas, en los barcos remeros, o sea, en los barcos de la flota remera del rey, que era todo el comercio del Mediterráneo y el intercambio después con América, lo ponen a producir esta fuerza de trabajo que una y otra vez se escapa. Lo que sabemos de la historia del pueblo gitano, sobre todo de manos de los represores, cuando leemos qué contaban de ellos y cómo lo perseguían, vemos que la población gitana optaba por formas de trabajo autónomas, flexibles, que le permitieran escaparse de este chantaje del salario o del trabajo, el trabajo a cambio del salario para los dueños de la tierra o de los medios de producción, ¿no? Se escapaban una y otra vez de este destino económico que el orden le dotaba y encontraban, bueno, pues formas o intentaban mantener formas más autónomas de gestión, sobre todo basado en una cooperación amplia. Por eso uno de los mandatos de las leyes es constantemente de que se separen, que no anden juntos, porque las redes amplias de cooperación, las economías cooperativas que logran poner en marcha en los márgenes, es lo que le mantienen la posibilidad del desafío, ¿no? Del desafío continuamente económico, se dedican sobre todo a profesiones como la artesanía, la mercadería, ¿no? Incluso también cuestiones artísticas, de danza, música, todo lo que le iban encontrando esta posibilidad. La normativa siglo tras siglo persigue todos estos oficios, incluso en el 1749 se decreta la prisión general para todos los gitanos y gitanas, no por sus delitos, por el hecho de ser gitanos y gitanas, y durante unos años de la historia de este país todos los gitanos y gitanas estuvieron presos y fueron desposeídos de sus propiedades. Estas cuestiones son importantes saberlas para entender el hoy, ¿no? De aquellas lluvias, estos charcos con los que nos enfrentamos hoy. Esa lógica de la productividad, del ideal social y esa persecución y exclusión a todo el que no case con ese ideal o no acepte el destino de ocupar esta parte de la pirámide social más baja, los destinos económicos a los que se le marca, para mí, después de leerlo, y acaba el debate, yo lo que estoy abriendo esta reflexión para que otras personas me debatan y me digan, incluso si no llevo razón, es básicamente un proyecto, forma parte de la construcción del capitalismo en el Estado español. Junto a todas estas normas, junto a todo esto hay también un mandato de que abandonen unas formas culturales y unas manifestaciones culturales. La lengua desaparece, los gitanos y las gitanas de toda Europa hablan romanó, incluso pueden entenderse entre ellos desde diferentes puntos de Europa, algo que desde aquí, desde el Estado español, miramos con mucha envidia y tristeza, porque la lengua romanó no perduró debido a esta represión de siglos. Sobrevivió el caló, que es más un vocabulario, una recopilación de léxico que una lengua. Y bueno, las formas de vida, sobre todo el nomadismo, claro, es que en mi opinión es que todo lo que están intentando hacer es una regularización de la fuerza de trabajo muy parecida a lo que hoy serían las leyes de extranjería, ¿no? Dotar de derechos a determinados grupos en tanto en cuanto son útiles para el fin económico pretendido y crean riqueza a través de su trabajo para otros, ¿no? Básicamente algo muy parecido a la espina dorsal de la política de extranjería hoy o la ley de extranjería hoy. Entonces el nomadismo también fue muy perseguido, pero todo lo demás, las danzas gitanas y los bailes gitanos fueron prohibidos también durante una parte de la historia de la persecución, durante bastante parte. En una esquizofrenia absoluta, porque mientras perseguían estas manifestaciones eran imitados sus danzas, sus bailes, incluso eran contratados para animar la fiesta de la burguesía o de la aristocracia. Y todo este debate de la apropiación cultural, ¿no? que se abre ahí, ¿no? como que las danzas gitanas eran perseguidas, pero a la vez eran consumidas como una mercancía por los mismos represores, ¿no? Todo esto es lo que nos lleva al día de hoy. Yo ya me voy a ir callando, no voy a poder hacer un análisis del antigitanismo hoy. Actualmente no existe una normativa específica contra la población gitana, pero sí una parte importante de la población gitana todavía vive en una situación de exclusión y pobreza y sufre un racismo estructural. Bueno, el racismo lo padece toda la población gitana, si acaso la que vive en la exclusión y la pobreza de una manera más agudizada, ¿no? Y además siendo un importante número que hay que leerlo como fruto de toda esta historia hasta el día de hoy. Junto a toda esta represión que os he contado, fue necesario construir un discurso que dura hasta el día de hoy, un discurso racista contra los gitanos,
donde sitúan la responsabilidad de sus padecimientos, de su exclusión y su pobreza en su propia idiosincrasia, ¿no? Este asociacionismo de los gitanos con el parasitismo, con la delincuencia, con las formas primitivas y subdesarrolladas que se ha hecho a lo largo de toda la historia, antes de cada dictamen de estas leyes aparecían como una exposición de motivos, digamos, ¿no? O relatos que iban justificando de que estas personas deberían de ser domadas o focilizadas para que contribuyeran al ideal común. Esto llega hasta hoy. Además que si leemos los discursos antigitanos del siglo XVII, es que casa completamente con lo que puede desprenderse de un reality show como palabras de gitanos hoy, ¿no? Por decir algo, ¿no? O de la prensa. Los estereotipos con los que se le asocia históricamente a la población gitana perviven en el imaginario hasta hoy y sobre todo pervive la idea de que son responsables de su situación y que podrían salvarse de su situación si se integraran, si se asimilaran culturalmente, si abandonaran sus formas especiales de vida, de entendimiento del mundo, ¿no? Y se acercaran más a este ideal blanco, occidental, impuesto por el imaginario capitalista o por la modernidad o por lo que queramos llamarlo. Esto sigue hasta el día de hoy. Las políticas que enfrenten el antigitanismo tienen que hacerse cargo de que tenemos que enfrentar una subjetividad colectiva muy fuerte, donde prácticamente la identidad de este Estado se ha construido frente al gitano. Desde pequeñita te dicen peínate que pareces una gitana, vístete bien que pareces un gitano, ¿no? El antigitanismo está arraigado profundamente en la psique colectiva, incluso la propia identidad paya española se construye también frente al moro, pero frente al moro y al gitano, ¿no? El moro y el gitano como la idea de lo que no se debe ser, a lo que uno no debe parecerse, y si se comporta como ellos terminarán padeciendo su misma exclusión y precariedad y terminarán viviendo al otro lado de la vía del tren en el gueto, ¿no? Esto funciona, bueno, pues también para que la población trabaje y produzca con ese miedo a la exclusión y a la pobreza, ¿no? Y se esfuercen por conseguir este paradigma de producción y consumo que impone el capitalismo. Creo que hay que abordar, me callo ya, creo que he hecho justo los 20 minutos, queda creo que un minuto, he empezado a 16. Te quedan dos, pastora. ¿Sí bien? Te quedan 2 minutos todavía. 2 minutos, ¿ves? Creo que el debate del antigitanismo, se me quedan muchas cosas que después podemos hablar en el debate, pero creo que hay que abordarlo desde ahí, desde la historia, sobre todo desde la conveniencia que hay detrás. El capitalismo necesita grandes bolsas de pobreza y exclusión para sostenerse. El capitalismo no garantiza el pleno empleo, ni garantiza renta para todas las personas, para todas las vidas, por supuesto a nivel global, pero incluso dentro de Occidente todas las vidas no están garantizadas, no hay un acceso a la renta. Su discurso de que quien se esfuerza consigue renta y por tanto consigue sostener su vida es una falacia que desmontar desde una mirada anticapitalista. Y estas bolsas de pobreza y exclusión son estructurales y necesarias para que esto funcione, para que haya trabajadores y trabajadoras de repuesto, incluso las luchas sindicales por mejoras de derechos no podamos obtener todos sus resultados porque siempre habrá otras personas con más necesidad dispuestas a trabajar lo mismo o más por menos dinero, ¿no? Eso yo lo veo en el campo cada día o lo veo en muchos sitios cada día. Estas bolsas de pobreza son estructurales, a los gitanos y a las gitanas por toda esta ordenación colonial y racista del mundo se le ha situado ahí. No es cierto que si se esfuerzan pueden salir y aunque consiguiéramos todas las políticas de reparación posible para con el pueblo gitano y consiguiéramos todos nuestros objetivos de sacarlo de ese lugar de la pobreza y de la exclusión, esos lugares seguirían llenándose de otras personas, posiblemente de personas migrantes, de otras personas racializadas, y seguirán existiendo mientras no cuestionemos el orden económico a escala global, ¿no? Esto para mí, la lucha contra el antigitanismo es un compromiso vital y político mío desde hace 20 años, vital desde hace 39, político, activista desde hace 20 años, pero no nos podemos quedar solamente en sacar a la población gitana de aquí, sino en cuestionar todas las estructuras que condenan a comunidades enteras a estas situaciones, ¿no? Por eso creo que hay que abordarlo desde esta mirada anticapitalista. Lo dejo aquí, me quedo por aquí, aunque saldré cuarto, pero estoy aquí para vosotras y vosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, pastora. Una gran intervención. Y a los presentes, si no tenéis todavía el libro, os animo a comprarlo y a leerlo. Nos va a llenar de conocimiento y también
es una buena manera de contribuir a la causa. Como sabéis, o no lo sabéis, os lo comento ahora, una de las ponentes que teníamos hoy es la Marina Morantes, que es miembro UCFR, investigadora en psicología de la educación. No ha podido asistir y pide disculpas. Le ha salido un trabajo, pues, ganarse la vida a veces pues, lleva estas cosas. De paso, el turno de palabra a Jordi Perales. Jordi, cuando quieras, si dispones de 10 minutos. Gracias, Georgiana. Yo, después de oír a la prima, a la pastora, en fin, te quedas maravillado, ¿no? Te quedas pues contento de que finalmente, como gitanos y como gitanas y como personas, digamos, pertenecientes al último escalón de este orden que hablaba la prima, ¿no? Del orden colonial, racista, capitalista. Nosotros estamos abajo de todo, conjuntamente con mucha gente, de hecho, conjuntamente con los migrantes, que hoy celebramos el Día Internacional, conjuntamente con las personas, con las mujeres que están trabajando en el campo, en fin. Y que tengamos por fin una voz que hable a los payos como los payos, ¿no? Como dice Pastora al inicio del libro, ¿no? Pues qué alegría, por favor. Y me alegro mucho que por fin pase esto. Y esto lo digo también porque esto no ha pasado siempre. Nosotros, lo dice Pastora al inicio del libro, y esto lo hemos vivido y seguramente vosotros lo habéis vivido, si habéis convivido con gitanos, pues habéis vivido, digamos, esta mirada que tenemos, ¿no? De no mirar nunca desde abajo, ¿no? Sino mirarte siempre de cara y a los ojos y de frente. Creo que ella lo dice desde, ¿cómo lo dices, Pastora? Lo dice como, en fin, mirar desde una arrogancia, ¿no? Desde la arrogancia gitana, en realidad desde el orgullo, ¿no? Desde la identidad y eso es cierto, pero a la vez eso, digamos, se venía produciendo porque en realidad no nos entendían y nosotros nos entendíamos y sabíamos dónde estábamos, en cuál era nuestro sitio, que no era el que los payos nos querían que estuviéramos, digamos, y aunque estuviéramos revolviendo la basura, pues sabíamos que el sitio era la supervivencia y la resistencia. Hay otro libro que está saliendo ahora de la prima Silvia, Resistencias Gitanas, que incide en este tema, ¿no? El tema de la resistencia, y es un tema que creo que es importante. Pero yo quería, digamos, recogiendo el hilo que ha lanzado a Pastora, quería recogerlo y, digamos, abrir un poco el marco. El marco histórico en España lo define muy bien Pastora en este libro, pero es que este marco se va repitiendo en todos los sitios y en todos los países de la Unión Europea actual. Y especialmente estoy hablando, por ejemplo, el país en Rumanía, ¿no? Hoy mismo se ha sabido que por primera vez el Parlamento rumano castigará a nivel penal, ¿no? De 3 a 9 años, creo, el tema del antigitanismo, tanto físico, digamos, las agresiones como los delitos de odio que podríamos hablar, ¿no? Es decir, que se establece por primera vez el delito de odio en Rumanía. Rumanía, recordemos, que es el último país de la actual Europa donde el pueblo gitano aún era esclavo, o sea, tenía formas de esclavitud hasta bien entrado el siglo XIX, es decir, más o menos en el momento, y de hecho las corrientes abolicionistas en Rumanía empezaron con las personas, digamos, los liberales de los 1830 que recogieron, en cierta manera, las corrientes liberales abolicionistas que venían tanto de Estados Unidos como de París, como de Francia,
como la Revolución de Julio y los movimientos, digamos, de liberación africanos, ¿no? Afroamericanos del siglo XIX, y los trasladaron a Rumanía por primera vez. O sea, estamos hablando de hace solo 150 años, cosa que, en fin, es una cosa que se desconoce, que los últimos esclavos en Europa éramos los gitanos, ¿no? Y es un tema que se ha ido repitiendo. Igualmente, cuando hablamos de la represión, no es un tema, evidentemente es un tema de construcción nacional española, de esta homogeneización, pero que se repite en toda Europa. En Inglaterra, en el siglo XV-XVI, las primeras, digamos, personas gitanas que llevan también son alrededor del siglo XV, pero en el siglo XVI ya empiezan las primeras prohibiciones y las primeras leyes antigitanas. En Holanda exactamente lo mismo. En el siglo XVII hay castigos físicos para la gente que no se sedentariza. En Francia igualmente, en Francia durante el siglo XVI y XVII, y evidentemente en todo el este de Europa, los antiguos reinos, digamos, comprendidos en el Imperio Austrohúngaro, los principados de Valaquia y de Moldavia, posteriormente Rumanía, también en el antiguo Imperio Otomano, por ejemplo, pues en Grecia, Bulgaria, toda la zona balcánica. Es decir, es una constante en toda Europa, evidentemente con las mismas características que decía Pastora que se aplica en España. Es decir, los gitanos siempre han sido la otredad, ¿no? Siempre han sido la alteridad y siempre han sido la subalternalidad. Es decir, siempre se han constituido, digamos, en el otro, los otros, las otras. Y en ese orden, digamos, en primero feudal y posteriormente capitalista, pues los otros siempre son los destinados a, pues eso, ¿no? Al uso intensivo de trabajo, primero a través de mecanismos de esclavaje y después, posteriormente, a través de la explotación salvaje capitalista. Además, como tenían además la protección, ¿no? O sea, la desprotección cultural, que la llamo yo, es decir, la desprotección de pertenecer a un ámbito cultural que era condenable desde el punto de vista, digamos, payo blanco, y en muchos sitios católico, cristiano, protestante o ortodoxo. Es decir, de hecho, cuando hablamos, por ejemplo, de gitanos, se habla también el origen de la palabra. Se cree que viene de gitano, de egipcianos, pero también puede venir de atiganoi, ¿no? De la manera que se llamaba a los herejes en Grecia, y que se reprodució en Rumanía, esta manera y de ahí viene chigane, ¿no? Chigane, que es como llaman prácticamente en todo el este de Europa a los gitanos, seguramente proviniendo de este concepto de los herejes, ¿no? Por lo tanto, la otredad en Europa siempre ha sido la herejía, pues la herejía tanto religiosa como social, ¿no? Y la herejía social la representa en toda Europa el pueblo gitano. Una herejía que Pastora define perfectamente en su libro en el caso español. En el caso español, digamos, como construcción nacional, pero es que en el caso catalán, por ejemplo, que es el caso que conozco a través pues de mi identidad y de la historia, ¿no? También se reproduce. Es decir, incluso en esta tensión identitaria, España, construcción española, digamos, homogeneización castellanizadora, por decirlo así, contra una pulsión, digamos, catalana o de la periferia, como queráis llamarlo. El pueblo gitano en Cataluña también se constituye como un elemento, digamos, de distorsión, y por lo tanto también produce cierta molestia también en la construcción de la identidad nacional catalana, que aún hoy no ha sido del todo resuelta, ¿no?
hasta el punto de que el pueblo gitano catalán, ¿no? El pueblo gitano, digamos, las diversas culturas gitanas que han vivido en Cataluña, han adoptado diversas estrategias también para sobrellevar esta tensión identitaria, ¿no? que pues era como la intersección de dos subalternidades, ¿no? La alternidad de la periferia catalana y la alternidad absoluta de la gitanidad. Se resolvió... Perdona. ¿Un minuto ya? ¡Ostras! Queda un minuto. En Cataluña en concreto se resolvió de una manera muy curiosa, que es el exilio de parte del exilio. En fin, la movilidad, pero la conservación de la identidad. Concretamente en Francia, en los actuales territorios franceses, miles y miles de familias muy ligadas, digamos, a nivel, digamos, de relaciones familiares, aún conservan la lengua catalana, han perdido absolutamente la lengua romano, incluso el caló, pero conservan la lengua catalana como un elemento identitario de lo gitano, ¿no? Incluso muchos de mis primos y mis tíos en Perpiñá, pero no solo, en Marsella, en Narbona, incluso en Lyon y en París, dicen que hablar catalano es hablar gitano, ¿no? Es curiosa esta, digamos, esta intersección, digamos, de la subalternidad en el pueblo gitano. En fin, si ya no tengo más tiempo, el tema es este, ¿no? Es curioso cómo se reproduce en toda Europa esta situación de subyugación de nuestro pueblo, que no es un tema solo español, sino que es un tema a nivel europeo y en fin, es la expresión máxima de esto que llamaba Pastora, ¿no? De que siempre hemos sido el otro, no hemos encajado nunca en este sistema, primero en el feudal y luego en el capitalista, y siempre hemos expresado nuestra resistencia. Por lo tanto, siendo pues eso, ¿no? Siendo resilientes y identificándonos y creando nuestra cultura día a día, hemos conseguido sobrevivir a esos ataques y mantenernos como una alternativa en realidad, ¿no? Como una alternativa de vida a esos modelos de subyugación. Muchas gracias, Jordi. Muy interesante y sí, es verdad, hoy se ha aprobado en Rumanía una ley de no discriminación para el pueblo, dirigida especialmente para el pueblo gitano, pero aún así en Rumanía hay muchísimo trabajo, muchísima faena para hacer y muchísimo camino para recorrer, porque la población gitana todavía está muy perseguida y está muy estigmatizada. Vamos a abrir turno de debate. Para pedir turno tenéis que apuntar vuestro nombre en el chat. No veo ninguno, no sé si es que no me va mal a mí o sois muy tímidos. Cada uno más o menos dispondrá de 3 minutos para hacer la intervención. De acuerdo, vale, voy por orden. María José primero y después Juan. María José, cuando quieras. Bueno, yo me ha encantado todo, ¿vale? De verdad, enhorabuena, Pastori, mucha enhorabuena. Bueno, yo soy María José Lera, yo soy profesora universitaria, soy psicóloga de la educación, soy experta, o por lo menos bastante experta en racismo, gitano, etcétera, etcétera. Entonces, me ha encantado, ¿vale? De verdad, Pastori, me ha encantado. Entonces, ¿qué me ha hecho pensar? Vamos a ver, yo tengo que situar, ¿vale? Me ha hecho pensar. Yo tengo un trabajo hecho, yo creo que es un gran trabajo hecho de una perspectiva psicológica de la expulsión de los moriscos, ¿vale? Entonces la conexión moro-gitano, yo lo siento, pero eso está así y eso no hay quien lo quite. Entonces, bueno, bonito que cuando se me mueren mis moriscos porque me los echan a todos, sabemos que es mentira, que aquí no lo han echado todo y que aquí ha quedado todo, ¿vale? Pero al mismo tiempo soy experta en el pueblo palestino. Entonces, cuando hablo de prácticas sociales genocidas, hago una comparación entre las prácticas sociales genocidas de los moriscos, 1400, 1502, 1499, 1614, a los palestinos. Entonces, ¿qué descubres? Uno, lo que tú has dicho, las pautas son siempre las mismas, las prácticas sociales genocidas son siempre iguales, siempre es la culpabilización de la víctima de su propio sufrimiento, y justamente por eso no puede salir de ahí.
Entonces, ¿qué me pasaba con los moriscos? Que los moriscos tuvieron un mal feliz, un mal final. En teoría, ganaron los malos. Fueron totalmente expulsados, muertos, asesinados en barcos, y España quedó por fin libre de sangre mora. Hay blanquitud ya de sangre, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aprender de ello? Pero espérate que ha quedado mucho, ¿vale? Y ahí va tu trabajo, ¿no? Y ahora con los palestinos es igual. Lo que pasa es que los palestinos están vivos todavía. Pero si los palestinos sobrevivieran, estoy segura que estarían como están hoy los gitanos, dentro de 200 o 300 años. Entonces, ¿qué son los gitanos? Por lo menos los gitanos andaluces. Porque Jordi, a mí me encanta tu presentación, pero yo me metí además en este tema porque yo nunca entendí cómo en un estado de prácticas genocidas que están echando a todo aquel que no sea blanco, que no sea católico, que la religión está aquí de base y fuerte, fuerte, donde las mayores expulsiones estaban siendo en Andalucía, lo que Andalucía se llamaba así ya, con los moriscos, con los sefardíes, con todo, hasta con los gitanos. Van a llegar los gitanos, se van a quedar, y es donde hay más gitanos de toda España, y además España es donde más gitanos de toda Europa, excepcionando Rumanía. Vamos a ver, ¿cómo va a crecer una gran población donde se está cometiendo un exterminio de la población? Yo eso siempre he dicho que esto era muy raro. Entonces, ¿qué es lo que me encuentro? Pues me encuentro que seguramente, que mucho, no todo, ni mucho menos, pero las pautas que cuenta Pastora más el seguimiento de los moriscos, de cómo sobrevive una cultura desde la otredad, y desde que pasan a llamarse gitanos, muchos mezclados, evidentemente, pero porque se llamaban moriscos los echaban, se llamaban gitanos los esclavizaban, porque la esclavitud era una de las formas más habituales de estar en galeras y de llegar a las minas, ¿no? Entonces, bueno, muchas gracias porque tu discurso es el complemento que aquí faltaba. Muchas gracias por denunciar que hasta 1978 esto ha seguido y sigue, y yo sigo ahí, yo lucho muchísimo con ello porque es un dolor que te llega al alma, ¿no? Porque es ahora, ¿vale? Los moriscos se fueron, o se murieron, o ya veremos qué pasó, pero eso fue hace muchos siglos, pero eso está aquí ahora, igual que los palestinos. Y te cuento lo último y ya me comentáis lo que queráis, porque es muy bonito. Otra cosita que acabo de dar una conferencia de eso que me ha encantado, María que José, era perdona, el papel, un segundo, está el papel acabando. de los moriscos en Latinoamérica. Y cuando llego a Latinoamérica, y cuando llego a Guadalajara, lo que me encuentro son pautas moriscas, no de hombres, de mujeres y gitanas. Y ahí lo dejo, ¿vale? Y sobre todo el hecho de que lo positivo es que han sobrevivido a pesar de todo este exterminio, y se sobrevive con prácticas femeninas de resiliencia, porque son femeninas. Y la única pregunta que dejo es cómo se explica la existencia de gitanos en Brasil, que sé que hay un colectivo importante y eso, por ejemplo, no los he visitado, pero no sé cómo han llegado hasta allí. Y muchas gracias y perdona que me he extendido. Venga. Muchas gracias, María José. Juan, cuando quieras. Sí, no, primero felicitar también a los dos ponentes por las intervenciones, me parecieron muy interesantes. Y quería comentarle a Pastora un tema, bueno, dos temas. Por una parte, salió hace poco una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenando a Hungría porque mandaba a los niños gitanos a los centros de discapacitados para escolarizarlos. Entonces quería saber si se ha dado algún caso en el Estado español similar. Y otra cuestión era, tengo un poco la curiosidad de que han salido también un montón de sentencias en los últimos años sobre el tema del reconocimiento del matrimonio gitano, tanto a nivel de la Unión Europea, hubo varias condenas a Turquía y a varios países europeos que no lo reconocían, y una sentencia que salió, me parece, hace poco en Andalucía también. Y quería saber un poco, digamos, en qué consiste exactamente lo del matrimonio gitano, cuál es la diferencia con el tema del matrimonio civil aquí, etcétera. ¿Ya estás, Juan? Sí. De acuerdo, muchas gracias. He visto que nadie más ha pedido turno, pues me he apuntado a mí misma. Me voy a poner el contador, que sería el colmo que me pase yo. Y yo os quería comentar un poquito sobre el tema del gitanismo o el antigitanismo a Rumanía, mi país de origen. Cómo lo he vivido y qué es lo que me ha transmitido a lo largo de los 20 años que he vivido en este país respecto a la población gitana. Para empezar, totalmente estigmatizada. Decir que alguien diga que eres gitano era el insulto más supremo que podía existir en Rumanía. Y a día de hoy tengo constancia que todavía es así. Y es verdad, hasta bien entrado el siglo XIX, la población gitana ha sido esclava en Rumanía,
prácticamente sin derechos ni nada. Y después, en la Segunda Guerra Mundial, cuando la persecución de los judíos a Rumanía, el general, me parece que se llamaba Antonescu, inició una persecución muy bestia contra la población gitana en Rumanía. Hubo genocidios a gran escala de población gitana, de la cual la historia poco se acuerda o poco quiere hablar. Y cuando pasó la Segunda Guerra Mundial, se instaló el capitalismo de Estado, porque yo a eso no lo puedo llamar ni comunismo ni socialismo, el sistema chausista, no régimen chausista, la persecución ya no era tan dura, pero sí los dejaban vivir en trozos pequeños de tierra, en chabolas pequeñas, pero tenían prohibido manifestar su cultura, su idioma, su identidad. Cuando ha caído el régimen chausista y capitalismo de Estado y se ha instalado el capitalismo puro y duro, el que tenemos hasta hoy en día, el pueblo gitano de Rumanía sigue siendo muy perseguido y muy estigmatizado. Incluso personalidades importantes de la cultura, de la política, de la vida social en Rumanía se sienten libres y impunes de hacer declaraciones contra el pueblo gitano, de aplaudir la decisión del Sarkozy en su día de expulsar a los gitanos rumanos de Francia y decir que eso se tendría que hacer también en Rumanía. Hubo un político que murió y, mira, menos mal, que perseguía mucho al pueblo gitano y a los húngaros que vivían en Rumanía, y su discurso caló muchísimo en la sociedad. Y me acuerdo que la gente, o sea, no tenía otra cosa en su programa electoral que el gitanismo, que la persecución de los gitanos y la persecución de los húngaros que vivían en Rumanía. Casi llegó a ganar unas elecciones gracias a este discurso, teniendo en cuenta que Rumanía es el segundo país con más población gitana de Europa. No sé si son más o menos 2 millones, o no me acuerdo exactamente el número, mentiría si lo digo, pero hay una población importante de gitanos en Rumanía. Y también me acuerdo, vagamente, espera que no me pase el tiempo, me pasa muy rapidito, me acuerdo cuando era pequeña, me cambiaron de escuela de ciudad a pueblo. De pequeña tenía la piel más oscura y el cabello negro y muy rizado. Entonces, en llegar a la escuela de pueblo, pues todos los niños me han marginado y me han dicho que no se relacionaban conmigo ni con mi familia porque éramos gitanos y teníamos aspecto de gitanos. Es tan a lo bestia y tan calado en la sociedad rumana el odio hacia el pueblo gitano, que nos costará años de trabajo. Aún así, también quiero decir que es el pueblo gitano más organizado que hay. Últimamente han constituido incluso un partido político, aunque no tienen representación en el escenario político romano, no tienen representación, una población tan nombrosa. Pues ahora tienen su propio partido político que esperemos que prospere, muchísimas asociaciones, mujeres gitanas que tiran adelante a las comunidades y de las cuales se tendrá que hablar más y se tendrá que dar más a conocer. Y me corto sola. A ver, el siguiente. David. Sí, impresionantes las ponencias y también de Georgiana, impresionante. 4 puntos rápidamente, que yo nací en Finlandia, pero desde pequeño vivimos en Inglaterra, pero visitamos Finlandia cuando yo tenía 10 años y me acuerdo que había gente gitana muy visible, las mujeres con muchas faldas y tal. Y ahí, no sé si, bueno, había como mínimo un racismo fortísimo contra la gente gitana, muchos prejuicios. Y me acuerdo, bueno, ahora está mirando que resulta que el pueblo gitano de Finlandia viene de gente expulsada de Inglaterra en el siglo XVI hasta Suecia y después expulsados de Suecia en el siglo XVII. Entonces Finlandia era colonia de Suecia, entonces acabaron en Finlandia. O sea, vida nómada. Segundo punto. Punto-pregunta. En Badalona, antes del Partido Fascista Plataforma Catalunya y después Albiol,
intentan utilizar los gitanos catalanes contra los gitanos rumanos. Que primero, horrible, pero segundo, para mí es una muestra de que por mucho que sufres una opresión, no significa que automáticamente seas progresista y súper solidario, que puedes salir de diferentes formas. Tercer punto. El otro día en Facebook, a raíz de una entrada de Jordi, colgué la bandera gitana en mi muro de Facebook y llega un comentario diciendo, bueno, esta bandera, ¿esto significa que estás de acuerdo con el machismo de los gitanos? Y yo flipando, que es la bandera gitana, no es una bandera a favor del machismo. Y tuvimos un breve debate que es lo mismo que el purple washing de la islamofobia, que los musulmanes son todos machistas, y entonces si estás en contra de la islamofobia, es pues hasta a favor del machismo. O sea, el mismo argumento que liga con lo que decía María José de los paralelismos. Y cuarto punto, autobombo del grupo, que Max 21 llevamos 4 años, creo que vamos bien, pero venimos de un grupo anterior que empezamos en 94 y estos días me acordé que en la primera revista que sacamos en primavera de 94 incluimos un artículo sobre antigitanismo. Y me acuerdo de entonces, yo llevaba 6 meses aquí, y me acuerdo oyendo como el racismo más fuerte en el Estado español, entonces era contra gente gitana. Ahora tiene competencia con la islamofobia. Pero la izquierda no hablaba en absoluto. Y conseguí que una compañera escribiera un artículo sobre antigitanismo y llevamos años fuera de contacto, pero estaba contenta que se volviera a publicar y la tenemos ahora en la web desde hace 4 días. Pero en la izquierda, igual que sobre islamofobia, hay un vacío total sobre este tema, pero alguna gente intentamos levantar la voz. Entonces, si hay gente allá que no sabe nada más 21, os animo a enteraros y participar porque necesitamos más gente. Y último punto. Me acuerdo en 94, yo decía, hay que combatir el antigitanismo, pero sobre todo esto requiere que haya militantes revolucionarios y revolucionarias gitanos. Y la gente, ¿cómo? ¿Gitanos en un partido revolucionario socialista? Imposible. Queda claro hoy que no es imposible. Es un reto aún, pero no es imposible. Corto. Gracias, David. Amin, te toca. Gracias. Es verdad que es difícil decir algo. Yo quiero más escuchar que hablar, pero me ha gustado también los análisis, las comparaciones que se han hecho entre diferentes pueblos que han sufrido casi lo mismo. Es decir, que hoy en día, si analizamos desde el anticapitalismo, entendemos lo que sufren otros pueblos en la misma situación. Los musulmanes en Europa, los palestinos en Israel. Entonces, hay una dinámica al final de la historia que tenemos que entender para entender el porqué de hoy en día lo que está pasando. Al final, el pueblo gitano, con muchos pueblos, son testigos de la historia de la humanidad. Lo que se quiere hoy en día es matar a este ejemplo que molesta. Es un ejemplo que no cuadra, que no quiere entrar en el sistema, que no tiene miedo si no tiene trabajo, que no tiene miedo si no tiene vivienda, porque con la solidaridad puede compensar estos, que no tiene miedo al dueño de la finca ni de la empresa, porque al final sabe vivir juntas frente a todo este tema. Entonces, paso también con otros ejemplos. Lo hemos visto, por ejemplo, en Francia, que estás hablando, Jordi, del tema de había un grupo anarquista en una ZAD, se llama en Zona Défendre, que querían construir una comunidad fuera del sistema. Y hemos visto cómo el sistema ha hecho todo para destruir este modelo, porque es un modelo que puede dar ejemplos a otras personas a seguir. Entonces, el pueblo gitano al final es como un ejemplo a no seguir, porque es un pueblo que vive al lado del sistema. No es porque lo quiere, sino porque ha sido seguramente expulsado, porque lo necesitamos ahí, abajo de la escala, para utilizarlo mejor, explotarlo, pero hoy en día ha desarrollado una resiliencia que molesta el sistema. Entonces, es por esto que le atacamos así. Entonces, de hecho, con los musulmanes también pasa lo mismo. En Francia, por ejemplo, piden a los musulmanes de integrarse. ¿Integrarse qué significa?
Significa comer un baguette de salchicha y llevar a tus niños a los 4 años a la guardería y a tus padres a los 60 a una casa para que se queden ahí a morir. Estos son los valores a que pedimos que la gente se integren. Entonces, realmente, ¿por qué? Por eso es un ejemplo que molesta. Tenemos que luchar contra él y quitarlo para que la gente no tenga otros ejemplos y opciones. Gracias. Gracias, Amin. Muy, muy interesante. Tenía turno de palabra Marlene o Juan Antonio, pero antes de darles la palabra, la pastora me ha pedido de cederle turno a ella para despedirse porque tendrá que marchar. Así que si nos parece mal, pues le doy la palabra a la pastora. Gracias, Georgina. ¿No? Salgo como en 5 minutos, pero no que me hubiera dado mucha pena salir sin poder un minutito de despedirme, contestarle a Joan la pregunta directa que me ha hecho, que me da pena que no se le responda, respecto a la sentencia del Tribunal Europeo. En España no tenemos todavía ninguna sentencia que diga que la segregación escolar que existe en España con los niños gitanos es segregación, pero desde luego somos muchas las voces que estamos intentando apostar por esos litigios estratégicos y conseguir sentencias que demuestren, o al menos poner sobre la mesa lo que es una realidad incuestionable, que existe segregación en las escuelas con los menores gitanos y con parte de los niños migrantes en este país, ¿no? Que comparten además guetos y escuelas segregadas. Esa sentencia que también ha dicho del matrimonio gitano se ha reconocido solo una vez en un asunto, para ese asunto concreto no ha habido un reconocimiento general del matrimonio gitano. El Tribunal Europeo reconoció un asunto concreto. Las personas que se casan por el rito gitano no tienen automáticamente el reconocimiento como matrimonio civil. Esto es una mera cuestión de voluntades, porque otros matrimonios por otros ritos, desde el mahometano, desde, bueno, un montón de ritos, ¿no? Musulmán, sefardí, judío, católico y de otras comunidades religiosas bastante minoritarias sí tienen reconocido, y el gitano no. Un ejemplo más, una anécdota más de la cuestión antigitana institucional. Me voy a marchar ya, pero me está encantando el debate, hay un alto nivel de debate. Creo que todas las opiniones lo que están intentando es hilar que efectivamente necesitamos una alianza desde muchos lugares diferentes, que estamos sufriendo la misma maquinaria de represión y guerra, ¿no? Que no solo el pueblo gitano y los pueblos perseguidos. Bueno, me ha encantado la intervención de Amin, porque mi libro lo que quería decir es: los gitanos y las gitanas molestan porque se escapan de la docilidad del productor y del consumidor capitalista, y son el ejemplo de que se pueden mantener vidas a los márgenes. Son un mal ejemplo a seguir, y por tanto la invisibilización y el castigo, ¿no? Por tanto, los revolucionarios y las revolucionarias deberíamos por lo menos generar un interés de ver cuáles son esas prácticas que han hecho a lo largo de los siglos poder resistir una maquinaria tan grande como es la maquinaria represiva, ¿no? Al menos nos tendríamos que parar a ver cuáles son, porque lo mismo nos inspira para nuestros proyectos revolucionarios, ¿no? Ese es el guante que lanzo. Y bueno, y eso, simplemente recoger la sensación de todas las intervenciones que están intentando hilar con otras realidades a nivel europeo, con otras poblaciones. Yo estoy muy en esa línea, creo que hace grandes frentes de alianza. El monstruo golpea diferente en cada lado, y es cierto que hay gente que está más golpeada que otra y comunidades más golpeadas que otras, pero sí tenemos que mirar que tenemos un enemigo común e intentar, sin homogeneizar nuestras prácticas de lucha, porque cada colectivo y cada comunidad va a tener sus prácticas y sus discursos, sí hilar al menos ese frente común y esa definición exacta de cuál es el enemigo que nos está golpeando, ¿no? Y estoy muy contenta en este debate porque las sensibilidades de María José hasta mí, ¿no? Y las diferentes intervenciones de Georgina han ido muy en esta línea de intentar hilar realidades y luchan. Me quedo por aquí 5 minutitos más, menos para escuchar a los compas que además son sevillanos, quien habla ahora, y después me marcharé, pero con la ilusión de poder volver a estos debates, porque me parecen básicos en un momento como este, donde necesita más que nunca pensamiento crítico y colectivo. Muchas gracias, pastora. Muy, muy contentos de tenerte con nosotros y contentos de la presentación, y tu intervención es ya brillante. Vuelvo a los turnos de palabra y Marlene o Juan Antonio. Yo.
Bueno, yo cuando Pastora toma la palabra, yo me callo, porque es espectacular. La conozco desde el 15M de la Z, así que... Bueno, pues lo que yo quiero decir, yo soy andaluz, como ha dicho Pastora, y a mí me alucina que Andalucía vende, bueno, lo que ha dicho ella, no sé si me lo explica bien, vende el mundo gitano sin... era, eh, se vende la cultura gitana sin darle reconocimiento a la cultura gitana, porque el traje típico de Sevilla no es el traje de Faralay, el traje típico de Sevilla es el traje de gitana, y así un montón de cosas. Y después, los niños en el colegio no estudiamos historia gitana, porque no conviene, porque el día que estudiemos historia gitana en Andalucía nos vamos a quedar asombrados. Los niños payos, vemos a los gitanos compañeros de clase y decimos, no, ¿y esta gente de dónde viene? Porque estudiamos visigodos, no sé qué, de cuánto, y los gitanos quedan fuera de toda lógica, claro, porque no conviene lo que ha dicho. Aquí en Andalucía se dice que todos los moros vinieron los cristianos, conquistaron y punto. Y ya está. Entonces, la población gitana se olvida. ¿eh? Y quería comentar una película que me gusta mucho, que es muy antigua, que trabajaba Lola Flores, se llama Morena Clara. Morena Clara. Ahí se ve muy bien el racismo. Y más, hay una escena con la que se quiere representar en lo que es Andalucía, que es por una parte los payos bailando sevillana y los gitanos bailando flamenco. Entonces, pues eso, que Andalucía, el día que los gitanos, el día que las clases se dé historia del pueblo gitano, pues seremos más libres. Y la lucha es payos gitanos contra los capitalistas. Y más, entendiendo lo que pasó con los gitanos y los judíos y los moriscos, podemos entender también la colonización de América. Porque en América se reprodujo lo mismo que se comenzó aquí con los reyes católicos. Ya está. Eso. Gracias, Juan Antonio. Jesús, perdón, Jesús, cuando quieras. Sí, bueno, felicitar a mi amiga Pastora, ya creo que se ha ido, por el libro. A ver, yo creo que este tema es clave, ¿no? En el momento en el que estamos de crecimiento de la ultraderecha, parar el racismo es parar a Vox, en gran parte. Y entonces el tema del antigitanismo es especialmente importante. Hablando con un compañero de Unidad contra el Fascismo y el Racismo Gitano, antes de una reunión le preguntaba que cómo definiría él la cultura gitana, qué caracteriza más al pueblo gitano, y me llamó mucho la atención una de las cosas que me dijo, y era que el no hacer planes. O sea, en la cultura gitana está el que, oye, vas a venir conmigo el domingo a tal sitio. Yo, ya veremos, no me diga ahora, ya te lo diré el domingo, o ya te lo... Ese rasgo, esa idiosincrasia cultural es muy anticapitalista. Porque claro, si no haces planes, pues no te pueden explotar tan fácilmente, ¿no? Si no todos los días no sabes lo que va a hacer. Bueno, creo que además otra de los rasgos era la familia amplia, ¿no? Esa autoorganización desde abajo de la familia amplia es también muy interesante desde el punto de vista anticapitalista. Y creo que esta cultura, pues claro, se desarrolla en unas circunstancias materiales concretas y por eso es como es en la cultura gitana, se desarrolla en el seno de la clase trabajadora, pero además en un margen. Entonces, creo que es muy interesante. A mí me recuerda un poco a cómo se están autoorganizando los migrantes senegaleses racializados en Sevilla. Una autoorganización desde abajo frente a la opresión del sistema, ¿no? Lo que decía al principio, creo que desde la diversidad, como se ha dicho antes, pero todas unidas contra la ultraderecha, porque
Ya vimos lo que hicieron los nazis con los gitanos, con los gays, con los sindicalistas, con los judíos, y entonces ahora más que nunca tenemos que hablar del antigitanismo y ponerlo en primera línea. Corto. Muchas gracias, Jesús. Ahora mismo no hay nadie que haya pedido turno de palabra. Os animo a participar, y ya que estamos haciendo un recuento, hemos intervenido más hombres que mujeres y veo que hay bastantes mujeres con opiniones potentes que nos gustaría que compartan con nosotros. Así que Marí, Lola, Nunu, vuestra opinión es también muy importante y nos gustaría también contar con ella si queréis participar. Y también decir que en esta charla no hemos tenido un ponente o una ponente que sea del grupo Mars 21, sino que los dos ponentes no son participantes directos, digamos, ¿no? Y es importante que si queremos que nuestra lucha anticapitalista y a favor de los derechos de todo el mundo tenga éxito, y que no nos pasen por delante ni quedemos a la cola por falta de actividad, nos impliquemos más y seamos más activos. El Jordi quiere comentar algunas cosas. Como no hay nadie que quiere hablar, pues le doy la palabra. ¿Sí se me oye? Sí. Vale. Pues como han dicho todos, unas ponencias y unas participaciones muy interesantes, especialmente desde los compañeros de Andalucía, donde la situación del pueblo gitano tiene un componente un poco diferente, ¿no? Te diría, por la implicación social y la imbrincación social y lo que decía Marlene, y cómo se llama el compañero de Sevilla, perdona, Julián creo, Juan, perdón, pues de esa identificación de lo andaluz con lo gitano, ¿no? Una identificación que se ha, digamos, reiterado especialmente desde, pues, bueno, desde principios del siglo XX, ¿no? Con el flamenquismo, y luego se ha ido reiterando con la República, con la copla y tirando para acá, pues con los cantaores, etcétera, especialmente relacionado con el tema musical, ¿no? Y a la vez es el sitio donde ha habido más resistencia. Recordemos la resistencia del Albaicín, ¿no? En las primeras jornadas de julio del 36, la resistencia gitana en contra de los levantados, de los militares levantados en Granada, especialmente, también la resistencia conjuntamente con los obreros de Río Tinto en Huelva, y la resistencia en Cádiz también, todos los obreros de los mataderos de San Fernando y de Cádiz, y también pues en gran parte de Jerez, ¿no? Una ciudad pues donde había una población gitana perteneciente a la clase obrera muy consciente, y que sufrió especialmente la represión franquista en los primeros días del 36 y luego posteriormente durante todo el franquismo. Esto en Cataluña también se vio reflejado en la figura y en la resistencia de los gitanos, y también durante la guerra, y el establecimiento de un batallón gitano, ¿no? El batallón Ramón Casanellas, organizado por Helios Gómez, un gitano sevillano, un artista, uno de los grandes, una de las grandes figuras ideológicas, políticas, no solo del ámbito gitano, sino también del ámbito de la izquierda revolucionaria española,
que organizó a los gitanos catalanes en esta columna, que finalmente se deshizo después de la expedición a Mallorca fracasada en verano de 1936. Aparte de eso, también había la pregunta sobre los gitanos brasileños y los gitanos finlandeses. Efectivamente, los dos casos son los mismos. Los dos casos derivan de la expulsión, en el caso portugués, la expulsión en el siglo XVII, que era también un intento de genocidio, es decir, se intentaba que no se reprodujeran físicamente esas personas, por lo tanto se separó físicamente a hombres y mujeres. Los hombres se les envió a Brasil, a las mujeres se les envió a Angola. Finalmente, digamos, pues a partir de la resiliencia gitana, ¿no? Porque la identidad gitana no es solo una identidad étnica, yo mismo, Pastora, muchísima gente, muchísimos de mis primos en Jerez, muchísimos de mis primos en Valencia, somos fruto de la mezcla, ¿no? De la mezcla de nuestros antepasados gitanos y de nuestros antepasados payos, pero que hemos conservado nuestra identidad gitana, y esto también se produjo en Brasil y así se resistió, ¿no? Es decir, cuando intentan separar a hombres y mujeres, en realidad lo que están haciendo, también se decía muy bien, es encontrarnos, por ejemplo, con los restos de los moriscos que había en España, o yo mismo, que soy producto de la unión de lo latinoamericano con lo gitano en los años 70 y 80, y ahora mismo también donde muchos de mis primos pues son hijos y hijas de la unión de parejas musulmanas y gitanas. Esto yo creo que es lo que más miedo da al sistema actualmente, ¿no? Este mestizaje, pero y esta continuación en la resistencia y en la identidad que se está produciendo en muchos barrios. Ahora mismo se está generando también esta identidad en resistencia en muchísimos barrios. Yo lo veo aquí en Barcelona, en los barrios del Hospitalet, en La Mina, en los barrios de Badalona, y efectivamente sí que hay... Disculpa, ya acabo. Después, en acabar, te volveré a dar la palabra para hacer la charla, ¿de acuerdo? Vale, pues no, solo muy rápido. El tema es verdad, el tema de la visión de que se utilizó el asociacionismo, no tanto a los gitanos, sino parte del asociacionismo gitano para cargar contra los gitanos rumanos, especialmente en Badalona, de una manera muy burda, pero que no acaba de funcionar precisamente por ese componente, digamos, de proximidad física y emocional, ¿no? Con mis primos gitanos rumanos, que ahora mismo también da familias mixtas. Por lo tanto, es difícil de enfrentar unos a otros cuando en realidad yo tengo familia, ¿no? En fin, de diferentes orígenes nacionales, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, eso se intentó, pero se intentó, y se tiene que saber así, a partir de un asociacionismo, y también lo ha intentado Vox. En las últimas semanas ha intentado utilizar a alguna asociación gitana en contra del resto por ejemplo, de Bea Carrillo, ¿no? Una diputada gitana socialista, que estaba liderando pues diversas diferentes iniciativas en el Parlamento, y han intentado utilizar a una asociación gitana para cargar contra ella. Eso no, digamos, no se reproduce a nivel de base, ¿no? Es una cosa que en fin, que se tiene también de que tener en cuenta, también como lo explican los medios de comunicación, no es exactamente como se vive entre el pueblo gitano. Y finalmente lo de Rumanía... Jordi, perdona, te tengo que cortar. Vale, pues ya está. Guárdate el argumento y en cerrar la charla nos lo explicas. Por el chat, David pide palabra, pero antes del David, la Raja, si lo pronuncio bien, si no, corrígeme por favor, ha levantado la mano. No sé si era para hablar o Raja, ya tú misma. No sé si estarás por aquí o ha sido un accidente y te has levantado la mano.
En todo caso, primero le voy a dar la palabra a la Marie y después al David. Y la Raya, si se manifiesta, pues la introducimos por el medio. Marie, cuando quieras. Gracias, Georgiana. Bueno, yo básicamente una parte de lo que quería comentar ya lo ha comentado Amin, que conoce también la realidad del Estado francés, que es lo que estoy viviendo cada día también. Y bueno, no comentar que yo veo desde fuera como el sistema, como hemos comentado, ¿no? A partir del momento que hay un grupo que no encaja en el sistema, ya es un enemigo, ¿no? Y como el sistema intenta dar la imagen a la gente de, por ejemplo, el pueblo gitano en el caso de esta charla, que es como un bloque homógeno, ¿no? Y este bloque, como le llaman como ellos, es decir, ya quitas la identidad de este grupo y quitas las diferencias que puede haber dentro del grupo y dices, ellos, pues ellos son los enemigos porque ellos roban, porque ellos, no sé qué, a partir del momento que no encajes en el sistema, es que no vives de mala manera, es robando, ocupando sitios y tal. Y esto lo criminalizan porque para ellos es un problema. Y lo venden así, ¿no? Lo venden a la gente como, mira ellos lo que hacen, mira, tú intentas vivir dentro del sistema y ellos miran lo que hacen. Y que al contrario, nosotros tenemos que decir, mira ellos cómo pueden vivir fuera del sistema, mira cómo hay gente que sí que puede vivir fuera del sistema. Y en sitio de estigmatizarlos, es nosotros como anticapitalistas tenemos que trabajar todos juntos, ¿no? Y ellos, como dicen, tampoco es un bloque homógeno como los, bueno, como los musulmanes no son un bloque homógeno y como todos los grupos, ¿no? Culturales o sociales. Y también el tema de la lengua es muy interesante porque creo que cuando el sistema intenta matar o hacer desaparecer una identidad cultural, ataca a la lengua. Y es lo que han hecho muchos países como el Estado español y el Estado francés muchísimo, es atacar la lengua, que es como, ¿no? Como una, ¿cómo decirlo? Como una identidad, pero una manera de entenderse de un punto al otro como pueblo, ¿no? Y esto lo atacan y imponen el castellano o imponen el francés, y no solo en estos dos países, que son los que conozco, pero es general, ¿no? Es como una actuación general, y para matar la identidad y la cultura y recuperarlo para su cuenta propia, como lo ha comentado Juan Antonio. Y pues con eso acabo. Gracias. Gracias, Mari. Muy buena intervención. Le doy palabra al David y después, si no se apunta nadie más hasta que el David acabe, me pido palabra. Bueno, sigo flipando con la reunión, estoy súper contento. Tres cosas. Primero, recuperando lo que decía Jordi, en otro momento hablaremos de la gente gitana de Finlandia. Esto es interesante, lo de la identidad y cómo los intentos de reprimir una identidad a veces tienen éxito, pero a veces hacen que se refuerza. Que estaba pensando aquí, recogiendo lo que decía María José sobre el pueblo palestino, que las personas palestinas en el exilio creo que nunca dejan de ser palestinas. Entonces, unos colegas hace tiempo que no los veo, pero hijos de un activista palestino y de una madre catalana, y entonces son catalanes, pero también son súper palestinos. Entonces ahora debe haber, no sé, 20 o 30 millones de palestinos en todo el mundo, que como 10 veces más de las personas expulsadas de Palestina en el 48. Segundo, que y aquí un debate para el medio plazo. El argumento que ha puesto Pastor al principio de las formas de autoorganizarse como casi de espaldas al sistema, casi fuera del sistema, excluidos del sistema, que es una forma de resistencia, pero lo que planteo es que si el capitalismo está destrozando el mundo, no basta con crear espacios alternativos, independientes,
al margen del sistema, hay que derivar el sistema. Entonces, el reto es cómo combinar todo lo positivo de la automatización con lo de ir al corazón del sistema y matarlo. Porque simplemente con vivir al margen, el capitalismo seguirá destrozando el mundo con cambio climático, con guerra nuclear, con colapso económico, que ya no hay nadie más a vender cosas. Entonces, no es suficiente con resistencia a los márgenes. Hay que ir al corazón de la bestia a matarlo. Y tercer punto, antes de empezar, estábamos hablando con Jordi, esto de teoría no me va. Pero todo lo que está hablando es teoría, desde mi punto de vista. No es teoría filosófica abstracta, pero lo de la historia acumulada, aprendida de luchas, para mí esta es la teoría clave. Y aquí un paralelo interesante entre nuestra visión del marxismo como una especie de comunidad de resistencia con historias acumuladas, cosas aprendidas, sobre que el socialismo no es lo que fracasó y destrozó la vida de millones de personas en el este. No es lo que está destrozando la vida de millones de personas y 1 millón de uigures en campos de concentración en China. El socialismo es gente autoorganizada desde abajo. Esa es nuestra visión de socialismo que defendemos frente a muchos ataques de la derecha y sectores de la izquierda. Entonces aquí también hay un cierto paralelo de confluencia de luchas y formas de hacer. Incluso un debate así, una charla así, es una forma de tejer solidaridades y resistencias por un momento en los márgenes del sistema, pero preparándonos para ir a atacar al corazón del sistema. Y estas charlas las hacemos de forma regular. Es la última sesión de las jornadas, que las otras se van colgando en la red, en YouTube. Pero la gente que está aquí, que no es del grupo, os animo a apuntarse a participar en más actividades que vamos haciendo hasta la revolución y más allá. Visca la revolución. Gracias, David. María José, tienes 3 minutos. Tú me contabilizas, si me paso me da un toque. No, es que David me ha inspirado. Primero ha dicho que, claro, esto hay que quedarse en el margen, no, lo que hay que hacer es ir al corazón de la bestia. David, ¿cómo se hace eso? No tenemos la flecha, ¿no? Para darle al corazón de la bestia, ojalá lo tuviéramos. Entonces yo creo que lo único que podemos, bueno, mira, la herencia o el legado que nos están dando todos estos pueblos, con los moriscos, los gitanos, los negros, también todos los pueblos tan oprimidos, los palestinos, es que nos dicen que por mucho grande que sea la máquina para matarlos a todos, es imposible, queda. Y lo que queda, que no lo puedo explicar antes, sobre todo queda la resiliencia femenina, quedan las prácticas sociales de las mujeres, en la comida, en los cantares, en la manera de hablar, en la manera de llevar a la familia, en la manera de agruparse, y eso lo vais a ver en todos los pueblos oprimidos, de donde vayáis, Palestina, México, Guadalajara, Colombia, Chile, da igual donde vayáis, que Andalucía, los gitanos, pero y qué mejor, digo yo, qué mejor manera que no echarle cuenta a la bestia. Yo creo que en el momento que la bestia hable y nadie la siga, entonces ha perdido. Y yo creo que ahí está la lucha. La lucha está en que no sigamos las consignas de este modelo, que ya lo habéis dicho, patriarcal, capitalista, machista, que más católico, que la religión no está saliendo y está debajo de esto, que la católica en España y la cristiana en general, estamos aquí. Entonces yo diría que el día que no le echemos cuenta, se caería el consumismo, se caen sus eslóganes, se cae, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos están mostrando todas las resistencias, ¿vale? Todas, desde, ya digo, desde las mexicanas, el movimiento zapatista, desde cualquier movimiento que analicéis, el tener nuestra propia agenda. Y yo creo que eso lo ha hecho el pueblo gitano, con más o menos éxito, efectivamente con muchísimo fracaso, porque están abajo del todo, están muy mal, muy discriminados, pero la agenda la marcan ellos, y yo creo que eso es uno de los objetivos a conseguir lo que podemos aprender de estas luchas. Y ya está. Venga, muchas gracias por la inspiración. Yo me tengo que salir en breve, ¿eh? Venga, pero me quedo aquí un ratito más. Muchas gracias, María José. Muy interesante tus aportaciones. Como ya no hay nadie que haya pedido palabra, pues me la tomo yo. Y hay 2 aspectos que quería complementar a lo que había dicho antes, ¿no? Que es en torno a la identidad de la persona, en este caso en torno a la identidad gitana.
yo me acuerdo, y todavía existe en Rumanía, la práctica de rumanización de los gitanos. ¿Qué quiere decir? Que, que las personas que son de origen gitano, no necesariamente voluntariamente, pero sí por presión social, renuncian a sus costumbres, a sus ropas, a sus prácticas, a su identidad prácticamente, para poder encajar en una sociedad que abolicia y odia la práctica o la identidad gitana. Y yo me acuerdo que eran medianamente aceptados dentro de la sociedad como personas reformadas, como personas que sí que tienen una identidad donde han nacido con esa identidad, pero que han renunciado a ella y por eso se les aceptaba, bueno, medianamente, porque no estaban considerados ciudadanos de pleno derecho ni tampoco podían aspirar a tener el mismo estatus social que un rumano que no, o una rumana que no tenía estos orígenes. Si me acuerdo, y todavía existe esa práctica, y por mala suerte hay muchos gitanos que se ven obligados a renunciar a su identidad para poder encasillar o encajar en una sociedad llena de odio. Eso por una banda. Por otra banda, también quería comentar que cuando yo inicié el proceso de migración, que llegué aquí a Cataluña, a la zona Penedès, no me he movido en 13 años de aquí, me acuerdo que la estigma que llevaba encima era de gitana, aunque por mala suerte mi familia no es de origen gitano. Y digo por mala suerte porque con el tiempo me he dado cuenta de toda la discriminación y todo el odio que hay hacia el pueblo gitano a Rumanía, porque durante 20 años he mamado también de este odio, ¿no? He vivido esta realidad y lo he tomado como normal, todo se ha dicho. Pero he visto que no era la manera, he vivido otras experiencias, he conocido otro mundo, entonces, claro, la visión ha cambiado radicalmente. Entonces, llevaba la etiqueta de rumana gitana, ¿no? Y me defendía a mí misma como si fuera una ofensa, como si, ¿por qué me llamas gitana? ¿No? Como si fuera algo malo que fuera gitana. Pues con el tiempo estoy haciendo lo mismo, me estoy defendiendo, pero con otro objetivo, que se reconozca la identidad de los gitanos, que no es lo mismo o sea, no es lo mismo nacionalidad que identidad, que aunque vivimos en el mismo país, ellos tienen su propia identidad y se tiene que reconocer. Y ahora no me defiendo por ofensa, me defiendo para que se reconozca la identidad gitana y que se le dé el valor que se merece. Nada, quería hacer también esta aportación que creo que es importante y veo que por aquí nadie más quiere aportar nada más. Jordi levanta la mano, pero Jordi, espérate, que si no hay más turnos de palabra, te voy a ceder el turno para cerrar la charla. Si no os animáis y no, pues le doy la palabra a Jordi. Sí, pues muchas gracias. En relación a esto, recogiendo un poco el hilo, es cierto, ¿no? Recogiendo un poco el hilo de todos, ¿no? ¿Cómo has resistido? ¿Cuál ha sido la estrategia de resistencia del pueblo gitano? Ha sido a través de la identidad cultural y a través de las estrategias culturales, ¿no? Esto que decía David de la transmisión cultural, oral en nuestro caso, ¿no? De la historia y del reconocimiento, digamos, de una cultura de la resistencia. Es decir, se ha creado una cultura de resistencia dentro del pueblo gitano, que es verdad lo que dice Georgiana, yo mismo lo he vivido, que se ha visto enfrentada muchas veces a una presión de la bestia, por decirlo así, de la bestia capitalista blanca patriarcal, en contra de esto, ¿no? También lo decía María José, la resistencia ha sido liderada claramente, en el caso gitano, por las mujeres. Se hablaba antes, por ejemplo, también de un machismo, ¿no? En realidad el machismo gitano no existe, en realidad es la misma representación del patriarcado capitalista,
que se manifiesta en mucha, en fin, en su diversidad, pero no existe propiamente un machismo, o sea, un patriarcado gitano, no existe a pesar del estereotipo, ¿no? En realidad es un reflejo del mismo patriarcado que existe en el resto de la comunidad, especialmente capitalista. En realidad la resistencia se lidera desde una transmisión cultural muchas veces a través de las mujeres. Y a la vez también se da esta tensión, ¿no? A mí mismo de pequeño me decían, sobre todo cuando vayas a la escuela, pues cuando veníamos de casa a mis abuelos y tal, y en fin, y vivíamos con alegría nuestra identidad, nuestra madre nos decía, recordad de no decir que sois gitanos porque os pueden hacer, en ese momento no se decía bullying, pero venía a decir eso, ¿no? Os pueden pegar porque si decís demasiado que sois gitanos. Y esto se ha reiterado y hay mucha gente, hay una activista rumana gitana, Alina Servan, que es una actriz militante del antirracismo, que ella cuando empezó la universidad negó su identidad y no accedió a través de una pequeña cuota que existe para, digamos, para personas gitanas para acceder a la universidad. Ella se negó a entrar por esa cuota, en principio, porque la identificarían enseguida como gitana, ¿no? Y luego con la reflexión de ¿y por qué estoy haciendo eso? Empezó su activismo, ¿no? Es una cosa curiosa. Es decir, y el activismo gitano, de hecho, es un activismo histórico. El activismo gitano político, por ejemplo, en nuestra bandera, ¿no? Azul y verde, en realidad deriva, digamos, de una bandera de un grupo político rumano también, de la unión de la primera, del primer grupo político, aunque no era un partido, sino que era un grupo político, la Unión de Chicane, digamos, de Rumanía, que tenía esos colores y esa bandera, y luego en los años 60 y especialmente 70, durante el primer Congreso Mundial Gitano, se escogieron esos colores como colores reconociendo, digamos, ese primer grupo político, en ese caso de Rumanía, pero que representaba, digamos, la primera resistencia política que hubo. Aunque luego, lo ha dicho David, ha habido muchas, en fin, muchas relaciones, ¿no? Ha habido militantes gitanos anticapitalistas, ha habido militantes gitanos revolucionarios, el mismo Helios Gómez, pero que es el caso, digamos, más paradigmático, pero hay muchos más y muchas más, y cada día más también, cada día más conscientes. La misma Pastora es un ejemplo de esto. Y a la vez también esto, ¿no? Ligar nuestra existencia y nuestra resistencia a la existencia de nuestra cultura. Lo decía Marie, por eso nos atacaron en nuestra lengua, ¿no? Y por eso intentaron acabar primero con nuestra lengua, que era nuestra forma de manifestarnos culturalmente y de transmitir pues nuestro conocimiento de resistencia. Es que básicamente se ha construido en la resistencia. Y la primera cosa que querían acabar en todos sitios ha sido con la lengua. No solo en España, en Inglaterra también, en Francia también sucedió. Y, como decía Georgiana, también en Rumanía. Es decir, había una prohibición expresa de hablar la lengua. En Serbia igual, en Eslovaquia aún existe, y incluso en Finlandia o en Suecia, ¿no? De donde salieron expulsados en los años 1650 las personas con pena de muerte, digamos, por hablar romanó, que era un hecho identitario muy fuerte para el pueblo gitano y que continúa siéndolo, ¿no? Por lo tanto, no sé ya más que decir. En fin, continuamos en resistencia, continuamos en lucha y continuamos hilando nuestros hilos, y ahora más que nunca con nuestros hermanos y hermanas migrantes, con los que compartimos, pues ahora mismo paré con paré. Aquí detrás de mi pared tenemos compañeros dominicanos, compañeros magrebíes, compañeros que están también precarizados por este estado racial capitalista que nos hunde a todos. Pero aquí continuamos, o sea, nuestra existencia es la imagen de que existe
una posibilidad de resistirse y sabemos que es difícil atacar al corazón, pero también sabemos que es posible la resistencia y es posible construir a partir de la resistencia, y en eso estamos. Muchas gracias, Jordi. Bueno, pues amb la intervención final de Jordi damos por cerrada la charla de hoy. Han sido unos ponentes potentes, con argumentos sólidos, unas intervenciones muy interesantes. Y nada, que antes de cerrar, supongo